Buen día, mi nombre es Kelly Tatiana Zapata Leal, estudiante de licenciatura en Artes Plásticas, y esta es una presentación sobre la historia de la fotografía. El desarrollo de la fotografía fue un proceso largo que involucró a varias personas, muchos años de trabajo y diferentes invenciones, las cuales contribuyeron a la mejora de este novedoso aparato que cambiaría la vida de las personas. El primer dispositivo que plasmó imágenes por medio de la luz en placas fue la cámara oscura. Pero posteriormente, Joseph Nicephore mejoró el prototipo cambiando el papel fotosensible por una placa cubierta de betún de judía, la cual se endurecía con la exposición a la luz y el restante se limpiaba para que quedara una imagen que perduraba por varios días. Esta es la primera fotografía de la cual se tiene registro. Fue tomada en 1826 por Joseph Nicephore en el patio de su casa. Como podemos ver, hay sombras en ambos costados de la imagen debido a que su exposición para ser tomada fue de 8 horas, por lo cual el movimiento del sol generó sombras en ambos costados de las paredes. Fue hecha en una placa de peltre, zinc, plomo y estaño y betún de Judea. Esta imagen propiamente no es una fotografía, sino una heliografía. En 1839, Louis Daguerre pretendía mejorar la caja oscura, acortando el tiempo que tardaba en plasmarse la imagen. Para ello, sustituyó el betún de Judea y las placas anteriormente utilizadas por placas hechas de cobre y recubiertas de plata. Al principio, la imagen no quedaba grabada en las placas y había que pasarlas por un proceso químico que resaltaba la imagen. En 1838, la imagen Boulevard du Temple de París fue la primera fotografía en la que aparece una persona y cuyo tiempo de exposición fue de solo 15 minutos, lo cual marcó un hito en esa época. Daguerre presentó su invento a la Academia de Ciencias en París, con lo cual logró popularizar su cámara y comercializar 500.000 de aparatos. En agosto de 1839, el gobierno francés compró la patente y la puso a disposición del público general, lo cual permitió que se extendiera por el resto de Europa y los Estados Unidos. En paralelo, el científico británico Henry Fox Talbot experimentó con otros materiales donde descubrió el papel fotosensible, denominado calotipo. Este papel se convierte en un negativo de la imagen, el cual puede utilizarse posteriormente para sacar varias copias de la fotografía. Este fue el método utilizado durante varias décadas hasta el auge de la era digital. Los prototipos de cámaras anteriores se basaban únicamente en obtener una única copia positiva de la fotografía. No fue hasta que William Fox patentó en 1841 el sistema denominado calotipo. Este permitía obtener una imagen negativa en un papel sensible previamente tratado con nitrato de plata y ácido gálico, que posteriormente era revelado y fijado. Más tarde, el negativo se procesaba en los laboratorios químicos para obtener múltiples copias positivas, y así fue hasta casi los 90. El uso de la fotografía. Con el pasar de las décadas y las reinvenciones tecnológicas, la fotografía empezó a utilizarse no solamente para ilustrar eventos importantes o personas fallecidas, también empezó a ilustrar acontecimientos históricos donde apareció la figura del reportero fotográfico, inicialmente en las guerras, pero la cámara entonces era un aparato muy grande y pesado, el cual necesitaba de un pequeño laboratorio para revelar los negativos en el momento posterior a la toma de la fotografía, si no, este se deterioraba, siendo imposible revelar la imagen que había sido plasmada. Con el pasar de las décadas y el auge tecnológico, la fotografía fue avanzando cada vez más y llegando a su auge. Por eso, en 1888, Kodak lanzó la primera cámara portable y automática, la cual estaba dirigida al público sin conocimientos de fotografía. Con estas cámaras, las personas podían tomar sus fotos en rollos negativos y revelarlas en un laboratorio de Kodak. El segundo avance en la historia de la fotografía fue el carrete de película, el cual permitía tomar varias fotografías al mismo tiempo. En 1925, el ingeniero alemán Oskar Werner presentó la primera cámara Leica más rápida y con carrete incorporado para revelarlos en laboratorios fotográficos posteriormente. En 1900, el auge de la tecnología y la fotografía fue el boom de la época, llegando a alcanzar a gran parte de la población. Pero no fue hasta 1948 cuando Edwin Land fundó una empresa denominada Polariot, la cual creó la primera cámara instantánea del mercado, la Polariot Land 95, una cámara que permitía obtener una copia positiva de la imagen en solo un minuto. Este invento fue el buque insignia de Polariot hasta que comenzó la era digital. Las cámaras instantáneas nos permitían obtener nuestras fotos tomadas en menos de un minuto, lo cual generó un gran cambio teniendo en cuenta que antes de 1948 las fotos se tenían que pasar por un proceso de revelado que tardaba días o semanas.
Gracias a esto, la fotografía se extendió rápidamente por todo el mundo, teniendo bastante alcance. Aparecieron más fabricantes, mejores modelos y más accesibles para el público general, por lo cual tener una cámara se convirtió en algo habitual en esta época. La mayor revolución se gestó en los años 70 cuando un ingeniero de Kodak llamado Steven Sasson creó la primera cámara fotográfica digital, o mejor dicho, el primer prototipo de una cámara electrónica, el primer paso hacia las futuras cámaras digitales. En concreto, fue en 1975 cuando por primera vez un dispositivo electrónico podía capturar imágenes fijas a través de una cámara digital. En 1970 se dio lugar la última revolución de la fotografía, un invento que convirtió en accesible y de mejor calidad cada vez más estos aparatos. En 1997 se lanzó un aparato que tenía la cámara incorporada. Este fue el primer celular con cámara, pero no fue hasta el 2007 que inició la masiva popularización de la fotografía en los aparatos tecnológicos que vivimos hasta hoy en día en los smartphones. A lo largo de la historia de la fotografía, los avances tecnológicos han permitido mejorar los aparatos y las formas en las que revelamos nuestras fotos, pero hay tips y técnicas que no cambiarán a lo largo de la historia y que son fundamentales para obtener buenos resultados. Uno de estos es limpiar los lentes. Aunque suene bastante trillado, es un factor importante en el resultado que obtenemos de nuestras fotografías. Debemos limpiar los lentes con una gamuza especial o un algodón suave para no rayar los lentes. Usar bastante luz. La fotografía es posible gracias a la luz. Es el aspecto más importante y este condicionará el resultado que obtengamos. Siempre debemos usar luz abundante, natural preferiblemente, de varias direcciones y difusa. Los contrastes. Jugar con los contrastes nos puede dar resultados increíbles, pero debemos tener cuidado porque hay grandes contrastes entre la luz y la sombra y si se pierden, perderá el detalle entre las sombras, lo cual dañará nuestro trabajo. El contraluz. Al tomar una foto donde la luz está de frente puede quemar nuestra imagen. Puede hacerte conseguir figuras y siluetas con luz desvanecida o en degradé, pero al igual que los contrastes puede perderse el trabajo si no se maneja de una forma adecuada. El flash. Aunque es un facilitador en escenarios oscuros, este altera bastante el resultado. El flash generado artificialmente crea una luz demasiado dura que genera sombras muy marcadas, lo cual altera demasiado el elemento a plasmar. Así que debemos evitar usarlo en la medida de lo posible. Cuadrícula y simetría. La composición es otro aspecto clave en las fotografías. Con una cuadrícula resulta más sencillo ajustar la escena para conseguir una simetría adecuada, la cual nos resulte hermosa. Reflejos y perspectiva. Podemos usar los reflejos que se generen en los cuerpos de agua para crear una ilusión de repetición muy interesante. Y al ser ajustada con una buena perspectiva, da resultados sorprendentes. La historia de la fotografía ha sido un largo proceso en el cual varias personas se han visto involucradas para su creación y perfeccionamiento hasta como lo conocemos hoy en día. Estas cámaras han mejorado mucho desde su aparición, cuando tenían una resolución muy baja y solo podían tomar fotos a blanco y negro y su proceso de revelación era un proceso de días, el cual solo se podía llevar a cabo por personas expertas con químicos y en su elaboración, hasta los momentos de hoy donde podemos tomar fotografías diariamente, en segundos podemos imprimirlas y todo ha sido un proceso largo en el cual se ha visto involucrado muchos avances científicos y tecnológicos. En los últimos 10 años hemos visto cómo las cámaras análogas casi han desaparecido y cada vez hay menos cámaras digitales, pero hoy se hacen más fotografías que en toda la época de la humanidad. En un solo día podemos registrar hasta 10 millones de fotos tomadas por todos los usuarios de las redes sociales y con sus diferentes dispositivos. Por ello, este invento es algo que ha revolucionado la historia de la humanidad desde 1826, cuando fue tomada su primera fotografía, hasta la época.